la idea es aprovechar que estamos en el Día Mundial, o ha pasado, estamos en la semana del Día Mundial del Medio Ambiente, pues para, ¿por qué no concienciarnos un poquito, aprovechando precisamente el objetivo de este año, que es un planeta sin plásticos, pues pongamos en valor, como bien decía José Antonio, un agua que tenemos muy cercana, que la tenemos de gran calidad y que cumple con este requisito que estamos buscando últimamente, que es un planeta sin plásticos. Entonces, para empezar con esto, vamos a hacer empezamos con la cata de agua, si os parece, abrimos un poquito, nos soltamos todos un poquito y luego os hacemos una pequeña presentación. Yo os hablaré de las razones, de algunas de las razones poderosas que creemos que tenemos para aconsejaros y para que podáis confiar en el agua del grifo, que en definitiva es el mensaje que os queremos transmitir, y por supuesto que salgan aquí dudas, falsos mitos que puede haber y cualquier otra cosa. Me gustaría obviamente que participáramos todos, y porque a mí se me va a hacer más fácil, ¿vale? Entonces, voy a empezar a explicaros cómo haríamos una cata. No estamos aquí como expertos, nada que ver, ¿vale? La idea es acercarnos al agua como consumidores. Algunos tendremos más percepción organoeléctrica que otros, hay gente que puede ser que tengamos una percepción organoeléctrica muy baja. La idea no es ni distinguir el tipo de aguas que tenemos frente a nosotros, tenemos 4 tipos de aguas diferentes. La idea no es que distingamos, la idea simplemente es que veamos, lo que vamos a pedir va a ser que veamos cuál os gusta más, y luego ya trataremos de ver pues qué relación hay entre gusto y calidad, y si siempre tenemos que orientarnos a la hora de elegir un agua por el gusto, ¿vale? Que es lo que yo voy a tratar de haceros ver, que no es la decisión más correcta, o al menos la más responsable. Las aguas están clasificadas como A, B, C y D, son 4 orígenes diferentes, ya no os digo más acerca de ellas, y tenemos en el mantel que nos acompaña, tenemos las 3 orientaciones. Cuando valoramos en una cata, en cualquier cata, lo que valoramos, hacemos un aspecto visual, un aspecto olfativo y un aspecto gustativo. El gustativo es el que normalmente la percepción que tengamos del gustativo va a ser el que nos haga elegir normalmente. El olfativo también tiene su importancia, y el visual podría tenerla en otros casos, pero aquí vemos que todas las aguas normalmente son transparentes y difícilmente en estas zonas vamos a encontrar aguas que no sean transparentes o que nos puedan presentar algún mal aspecto. De todas formas, si empezamos valorando, hacemos la cata completa. Entonces, yo os sugiero que veamos primero el aspecto visual de todas ellas, luego el aspecto olfativo de todas ellas y luego el aspecto gustativo. Pero si alguien quiere no hacerlo así, lo haga como quiera. Yo voy a decir cómo lo haríamos en cada caso, os dejo a vosotros que lo hagáis a vuestro ritmo, y os hemos proporcionado una encuesta. La encuesta simplemente es para que os ayude a notar percepciones que tengáis. En la encuesta lo primero que tenemos es pues la parte visual, cómo vemos ese agua. Tenemos el agua A, B, C y D, debajo tenemos un recuadro, y la idea es que anotéis ahí, si os parece conveniente, pues qué características encontráis, si encontráis partículas en suspensión, turbidez, si hay transparencia. La luz no es la más adecuada, ¿vale? Pero como no estamos en una cata de expertos, la idea no es que de aquí salgan las aguas más apreciadas o menos apreciadas, la idea es simplemente acercarnos a vosotros y que esto sea una excusa para hablar. Y bien, que notáis alguna diferencia entre ellas o algo que os parezca relevante, lo anotamos. Que no, pues me ponéis en la casilla correspondiente sin nada apreciable, sin nada relevante. La idea no es que os canséis mucho y que tengáis alguna indecisión, que pongo aquí, no lo tengo claro, no veo nada que me lo perciba. Bueno, pues si no percibís nada, ponéis una rayita y ya está. Para hacer esto, bueno, así seguiremos en las 4, y luego os pedimos una valoración en orden de preferencia. La 1 es la que menos nos gusta y la 4 la que más nos gusta. Y después hay unas pequeñas preguntas, pues si vivís en la localidad o no, para que nos orientemos en función de lo que hayáis elegido. Pues a ver,
La población que tenemos aquí es muy pequeña, con lo cual sacar estadísticas de aquí no tiene mucho sentido, ¿vale? Estas encuestas están pensadas para cuando hacemos a poblaciones, a un número de población mayor, pero bueno, nos sirve también. Nos decís si vivís en la localidad, qué tipo de agua bebemos habitualmente y qué opinión, ¿por qué no? ¿Qué opinión tenéis del agua que se distribuye en el concello? ¿De acuerdo? Entonces, para la primera fase, en la fase visual, lo que hacemos es llevamos el agua a la altura. La luz, como os decía, no es muy adecuada, giramos un poquito y vemos si encontramos pues, partículas en suspensión o algún color que nos llame la atención. Lo dicho, si no encontráis nada, anotáis, y si encontráis algo relevante, lo anotáis también. Cuando lleguemos a la parte, os explico ahora todo y así os seguid luego vosotros a vuestro ritmo. Cuando lleguemos a la siguiente fase, que es la olfativa, cogeremos el vaso, lo moveremos, nos lo llevaremos a la altura de la nariz y trataremos de captar olores. Los olores vienen dados por los compuestos volátiles, de manera que esos van a ser los primeros que van a entrar por la nariz y es posible que notemos algún olor determinado. También es posible que no encontremos nada. Cuando ya hemos terminado con esta fase, pasamos a la fase gustativa, que es la más relevante para todos, es la que más importancia y más peso tiene a la hora de la elección, y es, cogemos un traguito, nos lo llevamos a la cavidad bucal, tratamos de llevárnoslos al paladar y lo tragamos y vemos qué sensaciones tenemos. La idea es, aunque las aguas a la hora del sabor están clasificadas por dulce, amargas, saladas, muchas veces no detectamos esto, detectamos rechazo o no rechazo, me gusta, me resulta agradable, no me resulta agradable, me sabe a desinfectante, no me sabe a desinfectante. Poner los descriptores que consideréis adecuados, a pesar de que en vuestra guía que os pone olor salado, sabor salado, agrio y amargo, yo al menos no siempre soy capaz de identificar esos sabores con lo que tenemos en los vasos, ¿vale? Pues adelante. Bueno, pues ahora necesito que habléis vosotros, que os veo demasiado callados. ¿Qué sensaciones habéis tenido? ¿Habéis encontrado dificultad a la hora de decidiros por una de las aguas que tenéis frente a vosotros? ¿No? Sí. Entonces, para ti ha sido difícil decidirte cuál te gusta más. Entre dos, sí. Entre dos, sí. ¿Quién ha elegido, por ejemplo, ahora os desvelo qué aguas son? No es lo más importante, pero es interesante que lo sepáis. ¿Quién ha elegido el agua A como el agua que más le gusta? Tú, el agua A como la que más te gusta. ¿La B? ¿La B tú? ¿La C? La C. ¿Vosotros sí? ¿La D? Vale, de acuerdo. No me sé bien, os lo miro, ¿vale? Porque, a ver, mayoritariamente habéis elegido... ¿Por qué habéis elegido? Bueno, por el gusto, es tonta la pregunta que iba a hacer. El agua, la D es un agua envasada, ¿de acuerdo? La habéis elegido más número de vosotros. La C es las otras tres son aguas son aguas del municipio.
Como sabéis ahí, no sé si lo sabéis, el municipio se potabiliza agua de agua superficial del río Tambre y también coge agua de manantial. En algunas zonas de la ciudad se abastece directamente de la que sale de la potabilizadora del agua superficial y en otra zona se mezcla agua de la potabilizadora y agua que sale de manantiales. Entonces, el agua C es un agua de mezcla, que parece ser que en la zona donde estamos sería el agua que se estaría suministrando. Prácticamente el 80% de la ciudad se suministra de la mezcla de agua del Tambre con mezcla de manantiales. El tanto por ciento, pues depende de lo que llueva, que haya más o menos manantiales, entonces mezclamos con más o menos cantidad. Vale, pues entonces teníamos, os decía, la D es un agua envasada, la C es un agua de mezcla, de manantial y ETAP, la B es un agua salida directamente de la ETAP, de tratamiento, y el A es un agua de manantial. El agua de manantial de aquí, que es la que luego nos va a servir para mezclar y llevarlas a vuestras viviendas. Entonces, si nos damos cuenta, me estoy liando con esto, me voy para atrás, si nos damos cuenta, nosotros solemos clasificar el agua como buena o como mala en función de la percepción organoeléctrica que tenemos. Pero ese concepto no es correcto, o sea, un agua no es buena porque sepa bien y es mala porque sepa mal. El tema del sabor se debe a una cuestión de sales, de cloro, básicamente, pero no le va a dar calidad el agua. O sea, en Madrid tiene fama de tener un agua muy buena y Murcia tiene fama de tener un agua muy mala. Bueno, yo vengo de Murcia. Pues bueno, el agua de Murcia sabe mal, el agua de Madrid sabe bien, pero ambas aguas son de buena calidad. Tienen características diferentes y algunas van a ser mejor. El agua de Murcia, por ejemplo, es un agua más rica en sales, y ahora lo veremos, tiene una serie de ventajas por tener sales que no tiene el agua de Madrid. Sin embargo, como solo percibimos, solo decidimos, nuestra decisión está basada exclusivamente en el sabor, la clasificamos como buena o como mala en función exclusivamente de esto. La idea, lo que pretendemos hoy es daros otra serie de razones para que a partir de ahora, cuando elijamos un agua, tengamos conocimientos para saber por qué, incluso podamos decidir en un momento determinado elegir un agua de peor sabor, porque detrás de esto hay unas razones objetivas, el sabor es una razón subjetiva. Detrás de esto creemos que hay unas razones objetivas que nos pueden ayudar, a mí en mi caso por ejemplo es así, me ayudan a elegir un agua para consumo, elegir un agua de peor sabor, porque creo que objetivamente tengo razones para elegir ese agua que tiene peor sabor, pero es mejor en cuanto a una serie de razones que os vamos a dar ahora mismo. Interrumpidme cuando queráis, ¿vale? Y os pido que participéis, porque seguro que cada uno, pues, nuestra experiencia pues puede enriquecer a los demás. La primera razón que os damos es que el agua del grifo es el agua más controlada. ¿Qué tenemos? Y esto no es baladí. Lo que tenemos es, nosotros tenemos un Real Decreto que viene de una transposición de una directiva comunitaria. Por tanto, la legislación en España, aunque sale de un Real Decreto, es igual que el resto de la directiva comunitaria. Es bastante compleja y además se está renovando. Ahora mismo tenemos un Real Decreto venido de la disposición anterior y ahora mismo ya se está trabajando, modificando esa directiva comunitaria, porque efectivamente aparecen nuevos compuestos emergentes y se está preocupado por ello y tratamos de incorporarlo a la legislación. Ahora mismo se está trabajando en ello. ¿Dónde controlamos? Controlamos en el momento de captación, en la ETAP que tenemos situada a la orilla del Tambre, en vuestro municipio. Lo que tenemos es unos controles diarios para saber cómo tratar ese agua. No vamos a entrar al tratamiento porque no es el objeto ahora mismo de esto. Pero el agua se controla. El agua que entra a la planta hay que controlarla, se controla a lo largo de la planta para saber que el proceso de potabilización se está llevando correctamente, y controlamos cuando sale de la planta, se mete en la red de abastecimiento y normalmente desde la planta hasta vuestra vivienda va a haber pues una serie de kilómetros de redes y unos depósitos. Se controla tanto en depósitos como en las redes de distribución. En cualquier ciudad, el Real Decreto nos establece el número de analíticas que tenemos que hacer al cabo del año
Todos los días se hacen análisis, hay análisis más puntuales como pueden ser de mineralización y de cloro y microbiológicos que se hacen con más frecuencia y luego hay unos análisis mucho más complejos donde vamos a meter metales, plaguicidas, pesticidas, organoclorados, compuestos que pueden estar en las aguas o que controlamos que no estén en las aguas y estos por supuesto son análisis mucho más complejos que se hacen con menos periodicidad. En un municipio como Santiago, que no es un municipio muy grande, pues están haciendo aproximadamente pues, unos 60 controles de estos al cabo del año. Y además el Real Decreto nos establece que, como vosotros sabéis, cuando el distribuidor del agua, su responsabilidad acaba en la acometida, en la puerta de vuestra vivienda. Pero el Real Decreto lo que obliga es a los ayuntamientos a que no nos quedemos ahí, obliga a llamar a las viviendas del ciudadano anónimo y llamar a su puerta, entrar a un grifo de su casa y coger una muestra. ¿Qué pretende con esto? Lo que se pretende es que además controlemos de alguna manera, y el ayuntamiento es responsable de esto, que el agua que se distribuye, que llega a tu grifo, esté en perfectas condiciones. Aquí se añade una serie de parámetros que va a ser lo que nos van a influir en este agua, que son los metales. Nosotros en nuestras casas tenemos una grifería que nos pueden estar soltando metales al agua que bebemos del grifo y hay una distribución interna. Entonces, a mí esta figura me parece muy importante por lo dicho, porque no solo el legislador se ha quedado con la idea de que nos quedemos en la puerta de la vivienda y lo que pase dentro de tu vivienda es problema tuyo, sino que obliga a entrar a las viviendas. Esto está en contraste con el resto de las aguas que podamos consumir, bien sea aguas envasadas o bien sea aguas que hemos puesto nosotros un tratamiento porque así lo hemos decidido en nuestra casa. ¿Qué sucede con las aguas envasadas? Pues las aguas envasadas tienen un Real Decreto, como no podía ser de otra manera, se considera que las aguas envasadas salen de manantial y por tanto tienen una composición más estable. Por tanto, la analítica que hay que hacerle a esas aguas es muchísimo menos exigente. En planta se analizan los caracteres microbiológicos con una periodicidad no demasiado grande, las sales, porque es verdad lo que decíamos al principio, que las sales no suelen cambiar mucho, y luego se establece un análisis completo, son todos los parámetros del Real Decreto, que son los mismos que tendríamos para las aguas distribuidas en la red de abastecimiento, una vez cada 5 años. Si miráis las etiquetas de las botellas, veréis, este agua nos ponen las sales y nos dirán que ese agua ha sido analizado por el laboratorio fulano de tal, que no voy a nombrar ahora, y vemos pues que puede estar, hace la fecha, yo el otro día me pusieron en un restaurante una Mire, de una marca muy conocida, y el análisis que presentaban eran del 2010, cuando nosotros tenemos análisis todos los días. ¿Qué sucede además, que me parece lo más importante? En contraste con el grifo del consumidor que nosotros tenemos y en contraste con las análisis que hacemos diarios en las redes, en la planta envasadora, lo que se hace es, una vez que hemos sacado el agua de la planta, la envasamos y, si os fijáis, la distribuimos en millones de botellas de plástico, algunas de vidrio, que se distribuyen pues en camiones, van a parar a supermercados, tienen unos periodos de caducidad aproximadamente de unos 5 o 6 años, con lo cual, y se distribuyen, ya hemos dicho, a los supermercados, a almacenes y de ahí a nuestras viviendas. Con lo cual, durante todo ese tiempo, el agua, que sí que podría estar en perfectas condiciones cuando ha salido de la planta envasadora, no lo dudo, cuando ha pasado 1 año, 2 años y además le hemos perdido la pista, esas aguas han podido estar pues guardadas en almacenes a altas temperaturas, ahora veremos qué puede pasar con esto, pues lógicamente ya no hay el Ministerio de Sanidad ni hay ningún organismo que se encargue de controlar esas cientos, miles de botellas que están distribuidas. Cada botella ha podido evolucionar de una manera diferente. Por tanto, por eso consideramos que el agua del grifo está mucho mejor controlada que las aguas envasadas. No quiero hacer apología contra las aguas envasadas, obviamente, lo que quiero decir es que tenemos mucho más control. Si a su vez hay gente que ha decidido poner equipo de filtración en casa, las típicas jarritas, hay una marca comercial, la típica jarrita Brita y sus
parecidas en el mercado, o luego equipos de ósmosis que aquí se ponen menos, pero en el Levante, que es de donde vengo, pues es rara la casa que no tiene un equipo de ósmosis en casa. Pues, ¿qué pasa? Estos equipos modifican las aguas, a partir de ese momento han cogido agua del grifo, pero a partir de ese momento modifican las aguas. Teóricamente, con la idea de que le están quitando virus, microorganismos, una serie de cosas, que es falso, que eso no está en el agua, pero y que no mejoran el agua. Luego veremos que no siempre mejoran el agua, porque estos filtros a su vez pueden empeorar la calidad del agua, porque tienen filtros de carbono activo que terminan siendo lechos bacterianos que nos dejan bacterias en el agua. El agua viene sin bacterias, pero pueden dejarnos bacterias en el agua, porque al final son unos circuitos cerrados de agua y bueno, y no están controlados. Cuando estas aguas se distribuyen en la red de abastecimiento, hay otra cosa que no he comentado: los laboratorios que tienen que hacer los análisis son laboratorios que tienen que estar certificados por una norma como mínimo de calidad, y en la mayoría de los casos acreditados por ENAC, la entidad de acreditación nacional, análoga a las europeas. Esto hace que los resultados que salen de estos análisis sean imparciales y estén perfectamente, su calidad analítica esté perfectamente garantizada. En las plantas de envasadoras, los análisis las hacen las propias plantas envasadoras, con lo cual no dudamos de ellas, pero efectivamente no hay un tercer organismo que esté controlando estos análisis. Y por último, deciros que hay una serie de alertas de SINAC. SINAC es el organismo a nivel nacional que controla estas alertas. Nosotros, cualquier incumplimiento que veamos de la legislación cuando analizamos un agua, estamos obligados a transmitirlo al Ministerio de Sanidad. Se entra en una red de alertas. En 24 horas estamos obligados a coger una contramuestra y comprobar si ese incumplimiento que hemos tenido se ha resuelto o no se ha resuelto. Si no se ha resuelto, automáticamente se controla qué está pasando ahí, e incluso puede llegar a que se diga a la población que no consuma agua, y si se ha resuelto, pues genial. Más del 95% de todos los análisis que se suben a SINAC no han tenido ningún incumplimiento, y el otro 5% son incumplimientos puntuales que no han sido de mayor trascendencia. Bueno, se ha sobrepasado un parámetro, o el cloro no está a la altura, o ha aparecido algún tipo, en bacterias aerobias, por ejemplo, pues hay una limitación. Si sobrepasa esa limitación, no indica que el agua esté mal, pero sí que nos pone en alerta porque pudiera estar pasando algo en la red, con lo cual se considera una alerta y entonces se extreman las precauciones, se va y se analiza. Pero normalmente, vamos, no conozco la zona si ha habido algún caso puntual que haya sido dramático, pero sospecho que no. También es verdad que hay parámetros diferentes, hay parámetros que la sanidad permite sobrepasar. Si sanidad tiene establecido la concentración de sulfatos, que es una sal, o de cloruros, si me sobrepaso es un incumplimiento, pero no es perjudicial para la salud. Sin embargo, si encontramos plomo en las aguas, obviamente sí que se considera peligroso y ahí se para automáticamente. Bueno, la segunda razón que tenemos es que consideramos que es un agua muy saludable, o al menos tan saludable como las demás que nos venden. Aquí lo que tenemos es que nosotros lo que hacemos es potabilizar agua que llega a nuestras viviendas. Dependiendo de la zona que estemos, pues se considera que estamos consumiendo unos 120 a 200 litros día por habitante y día, depende de la zona de ahorro donde estemos. Y nosotros consideramos que todo el agua que llega a los grifos de la casa tiene que reunir las condiciones para ser agua de bebida, a pesar de que, en el mejor de los casos, un porcentaje altísimo, el 99% del agua que consumimos la vamos a usar para duchas, váteres y limpieza, ¿de acuerdo? Pero todo el agua tiene esas características. Nosotros lo que tenemos aquí es que consideramos que es muy saludable porque está desinfectada en todo momento, nos hemos garantizado que no haya patógenos. La desinfección nos la da el cloro. Cuando ya va a salir las redes, es posible que en planta utilicemos otros tratamientos porque el cloro le da mal sabor al agua, esto es innegable. Pero la Organización Mundial de la Salud indica que para que un agua salga por los grifos de nuestra casa, forzosamente tiene que tener unos niveles de cloro determinados. Indica que debe estar entre 0,2 y 1 miligramo por litro. Está muy lejos de que sean valores perjudiciales para la salud.
Para nosotros el sabor a cloro, el olor a cloro es un olor de seguridad, pero sabemos que es un olor y un sabor que el ciudadano rechaza cuando lo percibe. Entonces, lo que queremos es poner en valor este parámetro y, por qué no, daros algunas pautas para poder minimizarlo y que podamos consumir agua con la seguridad que nos da el cloro, pero minimizando el mal sabor que nos puede dar el sabor a cloro. A su vez tenemos que poner, porque estamos obligados a ello, a poner una dosis de recuerdo en las conducciones. La mineralización de las aguas es otra ventaja. Es verdad que vosotros no gozáis tanto de ella. En el Levante, por ejemplo, sí que gozamos con esto, pero sin embargo se ha vendido como que es algo malo, que las aguas con alta mineralización o con mineralización media es mala, porque producen piedras en el riñón, porque claro, hemos hecho una similitud entre lo que vemos en las tuberías y vemos en los grifos, en la grifería de casa. Si el agua tiene mineralización, si tiene sales de calcio y magnesio, pues lo que va a hacer va a ser que va a dejar un residuo en las tuberías. Por evaporación, cuando se evapora, este sale de calcio y magnesio, concretamente carbonatos de calcio y magnesio, se quedan. Con lo cual hemos dicho, pues si esto pasa en las tuberías, no nosotros, nos lo han dicho desde fuera, si esto pasa en las tuberías, ¿qué no va a pasar en vuestro organismo? Con lo cual se ha demonizado las aguas, el calcio y el magnesio en las aguas, los cloruros. Pero a poco que pensemos un poquito nos damos cuenta que, por supuesto, necesitamos sales para consumir. Los deportistas continuamente os estáis metiendo, o nos metemos cuando hacemos deporte, aguas con sales, pues bebemos bebidas isotónicas precisamente para recuperar esas sales. Pero en algunos sitios hay gente que paga, pues ahora veremos, un dinero nada desdeñable para comprarse un equipo en su casa o comprar agua envasada para que sea un agua muy pobre mineralmente hablando. Pero luego nos tomamos leche enriquecida en calcio, tomamos pastillas de magnesio porque es muy bueno para los músculos, y venimos de haberle quitado esos minerales al agua. Os digo que no es el caso vuestro porque vosotros vivís en una zona granítica y por tanto la zona granítica no aporta este tipo de sales al agua. En la zona del Levante, donde yo vengo, se paga por quitar estas sales y bebo agua sin sales, y luego lo que hago es consumir las sales por otro sitio, pues o con verduras ricas como el cale, que ahora está muy famoso porque es muy rico en calcio, o ya os digo, pastillas de magnesio. Además se ha demostrado que hay una relación entre alta mineralización y problemas cardiovasculares. A mayor mineralización hay menos problemas cardiovasculares. Para los niños, que también es verdad que nos han dicho que a los niños darle agua de muy baja mineralización, bueno, pues hay estudios científicos de larga duración que demuestran que ni las aguas con calcio producen piedras en el riñón. Las piedras en el riñón son de oxalato cálcico normalmente. Es verdad que el agua aporta calcio, pero si tenemos en cuenta que la dosis recomendada diaria para una persona adulta media es de 1000 miligramos de calcio al día, pues un agua como la del Levante, que es la que más calcio tiene 50 miligramos de calcio. Por tanto, el calcio que aporta el agua en este caso es irrelevante. Sin embargo, le hemos colgado el San Benito a las aguas como que son las que nos van a producir las piedras en el riñón. Y cuando alguien tiene algún problema, pues hace poco en León me decían, señora, es que yo tengo piedras en el riñón y no puedo consumir agua con calcio. Pues señora, salvo que no consuma ningún producto lácteo, nada de calcio, realmente si produce piedras en el riñón no se la está produciendo el agua. Pero es que además necesitamos los oxalatos. Entonces, lo que se recomienda es beber mucha agua, y precisamente para tener una diuresis importante y poder orinar bastante y que el riñón filtre bastante. Nada que ver con la idea. Mi hermana, por ejemplo, el médico le ha dicho que no puede beber agua con piedra porque tuvo un problema en el riñón, agua con calcio. Y no consume agua, y consume el agua que hay en el mercado, que no tiene absolutamente nada de calcio. Entonces ha ido algo que se ha ido transmitiendo, que nos lo hemos creído, y como os digo, se ha demonizado el agua con sales. Y luego deciros que también es la más saludable porque cualquier compuesto emergente que va saliendo, la Organización Mundial de la Salud se encarga, y la legislación internacional se encarga se pone las pilas y va incorporando estos nuevos compuestos, nos los va incorporando a las reglamentaciones que tenemos.
este es un aspecto importante, sobre todo en las fechas que estamos. Es un agua que consideramos muchísimo más ecológica y aquí es donde yo quiero poner bastante el énfasis. Nosotros cogemos el agua, lleva a la planta, normalmente suele llegar por gravedad. Es posible que haya algún pequeño bombeo, se mete a las instalaciones, se potabiliza y a partir de ahí es posible que haya algún bombeo para elevar algún depósito y a partir de ahí la distribución se hace por gravedad. Esto va en contra, nos llega a nuestra casa en 2 o 3 días más o menos, que es la duración que puede tener, depende de las ciudades, cómo estén diseñadas y de cómo esté la red de mallada de distribución. En 2 o 3 días como máximo el agua que ha sido potabilizada llega a nuestras viviendas. El agua envasada, hemos dicho, se va a envasar normalmente en manantiales que suelen estar alejados, dependiendo de la zona en la que estemos, y por supuesto la huella de carbono que va a dejar este agua para transportar el agua es muchísimo mayor que la que estamos trasladando nosotros. La nuestra sí que es kilómetro cero. La otra no es kilómetro cero. Pero además lo que tenemos es que, y me parece muy importante, es que no genera residuos plásticos. Vosotros sabéis que los plásticos tienen una biodegradabilidad muy baja. Todo el plástico, desde que se inventó el plástico, todo el plástico que se ha fabricado, que hemos sido capaces de fabricar, está hoy por hoy en nuestro entorno. No se ha destruido todavía ninguno. ¿Qué sucede con el plástico? Que a medida que se va deteriorando por los rayos ultravioletas, por la acción del sol, supongo que lo sabéis, se van rompiendo, se van destruyendo estos plásticos, se van convirtiendo en los famosos microplásticos o nanoplásticos. Nos hemos encontrado microplásticos en todas partes, nanoplásticos en todas partes, y estos nanoplásticos están entrando en nuestra cadena alimentaria, porque están en los mares, están en los océanos, se han encontrado en el Ártico, se acumulan en los organismos más pequeñitos, filtrantes, los tienen, además forman una especie de masas de sopa que se llama, que hay organismos más pequeños que lo consumen y luego organismos más grandes marinos que a su vez consumen a estos más pequeños, con lo cual está entrando a partir de ahí a través directamente del consumo de pescado o a través de harinas de pescado que luego se le va a dar a rumiantes o a otros animales que vamos a aprovechar sus carnes, pues están entrando en nuestra cadena trófica. ¿Qué se ha visto con estos plásticos? Pues que los plásticos sabéis que vienen del petróleo, el plástico es petróleo, con lo cual nos estamos consumiendo en pequeñitas cantidades, pero durante mucho tiempo ya, pequeñas cantidades de estos derivados del petróleo. A su vez, estos derivados el plástico que utilizan para fabricar las botellas, como lo que quieren es que las botellas no amarilleen, pues se le añaden ftalatos, se le añade antimonio, se le añade una serie de aditivos para darle rigidez, para que no amarillee, para que permanezca más tiempo, con lo cual, a pesar de estar utilizando derivados del petróleo, estamos enriqueciendo con más química estos plásticos. Y aquí tenemos 2 problemas. Uno es qué pasa con el plástico que vamos a desechar, cómo va a influir en el medio ambiente, y el otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, cómo el agua que tenemos envasada en esa botella de plástico, el plástico va a migrar a ese agua. Hemos dicho que podemos tener un agua envasada por 5 años perfectamente, o 3 meses, y que no sabemos cómo ha estado. A partir de 18 grados aproximadamente, el plástico empieza a soltar esos materiales de los que está fabricado y se pasan al agua. ¿Qué sucede? Que esos materiales no le dan sabor al agua, con lo cual no lo percibimos. Sí percibimos el sabor a cloro, que es el que hemos rechazado. En vuestra valoración seguramente hemos rechazado el sabor a cloro. Las sales, en este caso no, porque el agua de Santiago tiene poquitas sales. Si estuviéramos en el Levante, además, también se rechaza el sabor a sales. Pero en este caso, casi con toda probabilidad, no habéis elegido el agua del grifo porque lleva cloro, y las otras no lo llevan. Pero decía que identificamos este olor, identificamos este sabor, lo rechazamos, pero estamos bebiendo agua, podemos estar bebiendo agua con unos compuestos plásticos. Sabemos que los compuestos plásticos son disruptores endocrinos, no sé si sabéis lo que son los disruptores endocrinos. ¿Suenan los disruptores endocrinos? Vale, pues los disruptores endocrinos lo que hacen es
se comportan hormonalmente, son estrógenos, feminizan, o sea, entran en nuestro sistema endocrino, porque se conviertan como hormonas femeninas, con lo cual estamos encontrando que hay una feminización, va a ser un verdadero problema, una feminización de los peces del río Ebro, ya se ha visto que hay una feminización de estos peces, pueden engañarnos en nuestro sistema endocrino y a ese nivel ahí tenemos problemas cancerígenos, o sea, realmente podemos tener verdaderos problemas. Esto se está empezando a hablar ahora, hasta hace muy poquito no se hablaba, porque en el último tiempo se ha disparado el consumo de agua envasada. Tenemos detrás de nosotros una industria que vive exclusivamente de esto. El agua que distribuimos nosotros cuando potabilizamos agua, pues si nosotros consumiéramos 2 litros de agua al día, una familia media de cuatro miembros, al cabo del año, habría consumido entre una media de 2 metros cúbicos de 2.000 litros al agua, 2 metros cúbicos al agua al año. Por supuesto, económicamente para nosotros eso no es relevante, porque una familia media consume muchísimos metros cúbicos al cabo del año, por tanto, lo que consuma para bebidas no es relevante. Pero para las aguas envasadas sí, por tanto, han hecho una campaña muy inteligente bajo mi punto de vista, porque su existencia depende de ello, y nos han hecho ver como que el agua envasada es mucho más saludable, siempre detrás tenemos unas montañas nevadas, una chica fantástica bebiendo agua con un cuerpo fantástico, una pareja mayor que ha llegado más saludable a la vejez porque consume agua envasada. Hemos relacionado el agua de bebida envasada con lo sano del agua. Y bueno, pues simplemente deciros que es una imagen que me parece muy bien la campaña, pero que no responde a la realidad. Aquí creo que más o menos, otra cosa importante, la mayoría, aproximadamente el 50% de plástico que se fabrica para un solo uso. Por supuesto, no solo son las botellas de agua las de un solo uso, también tenemos plásticos de papel, tenedores, vasos de papel, pero efectivamente estamos generando muchísimo plástico de un solo uso. La Comunidad Económica Europea está planteándose no prohibir los plásticos, los materiales de un solo uso, porque efectivamente tenemos un verdadero problema. Supongo que habéis oído hablar del continente de plástico que hay. Hay unas corrientes marinas que al final lo que hacen es agrupar estos plásticos. No pensemos en botellas de plástico, pensemos en, como le llaman, son sopas, es una sopa porque son microplásticos en muchos casos, que aquí hay 3 o 4 distribuidos a lo largo del globo, ¿de acuerdo? Entonces, tratemos de evitarlo. Hay un compuesto muy importante que es el bisfenol A. En Francia, por ejemplo, se ha prohibido. Si a todos es posible en esta zona, no sé si se ve tanto, no sé si os suenan las garrafas estas azules que se pone boca abajo, que son unos dispensadores que están en las oficinas, no sé si a alguno os suena esto. Bueno, pues estas garrafas de plástico, estas garrafas generan bisfenol A. Son garrafas que son reutilizables porque sabéis, y si no os lo digo yo, que la idea es que los envases de plástico no se reutilicen. Pero no porque nos podamos confundir con lo que ahí bebamos, que también, sino porque cuanto más reutilicemos, más estamos extrayendo esos compuestos del petróleo y nos lo estamos pasando al agua. Pero en concreto, este plástico duro tiene bisfenol A. En Francia ya se ha prohibido desde el 2015, porque efectivamente es un disruptor, es el mayor de los disruptores endocrinos. Con lo cual, yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo cómo van a ir apareciendo legislaciones para controlar esto. Como os digo, la industria envasadora esto no lo controla, envasa en plástico, pero luego no lo controla. A nosotros en las aguas potables sí que ya están empezando, la legislación todavía no es obligado, pero nuestro grupo sí que está ya trabajando en controlar esos parámetros que nos dirían si hay restos de plásticos en el agua. Esto ya se está poniendo en marcha y se incorporarán en la legislación de forma inmediata, de manera que nosotros sí que estaremos obligados a controlar que estos compuestos no estén en el agua que os vamos a suministrar. La cuarta razón que os doy y que creo que sería importante que empezáramos a pensar qué nivel de compromiso queremos como ciudadanos, y sospecho que algunos de vosotros como ciudadanos influyentes, ¿qué podemos hacer?
Yo entiendo que beber agua del grifo, con ello estamos educando. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos en un restaurante, respeto cualquier cosa que se haga, pero cuando nosotros estamos en un restaurante puede venir alguien que nos pida que quiere un agua envasada. Pero yo sospecho que también, no entiendo los motivos por los cuales esto se ha hecho, pero hemos enseñado al consumidor a que cuando pide agua se le ofrezca un agua envasada. Yo entiendo que debiéramos de empezar a ofrecer un agua del grifo. Confiamos en este agua del grifo porque sabemos que está Sanidad detrás de ella, porque sabemos que hay una empresa y que está el ayuntamiento que se responsabiliza de que ese agua esté controlada, como os he explicado antes, y es completamente saludable por las otras razones que os he dado. Con lo cual debemos de empezar a educar de esta manera, debemos de empezar a educar en los colegios, debemos de empezar a educar en la prensa, en nuestras divulgaciones científicas si alguno está en este terreno, porque hay que empezar a desmitificar estas cosas que nos han ido contando y no nos debe de dar ninguna vergüenza. En algunas ciudades europeas, cuando pides agua, están obligados a ponerte una jarra de agua encima de la mesa potable. Si ahora quieres pagar por un agua envasada, pues paga. Pero lo que sí que sabemos es que el agua envasada termina gustándonos más, es una cuestión por sabor, por lo que hemos dicho antes, y si te habitúas a ella, cuando luego bebes agua del grifo la rechazas. Pero cuando te habitúas a beber agua del grifo, esto pasa mucho con los niños, yo voy por colegios y los niños beben agua en cualquier momento, están jugando en el patio del colegio y beben agua de lo que les llega. Esa medida que nos vamos haciendo mayorcitos, cuando en nuestra casa se bebe agua envasada, entonces yo hace poco le preguntaba a unos niños, ¿tú qué bebes? Yo bebo agua envasada, ¿pero por qué? Porque mi madre compra agua envasada y entonces pues bebo agua envasada. Pero no, a priori no tiene rechazo. Cuando nos hacemos mayores sí que nos hemos hecho más selectivos, porque nos hemos ido habituando. Entonces, de manera que si empezamos a educar, pues seguramente podamos romper esta tendencia a elegir sistemáticamente el agua envasada. Otra razón de la que tenemos es que es un agua que tenemos muchísimo más cerca que nosotros. No tenemos que preocuparnos en salir a comprarla, en almacenarla, en acarrear con pesos innecesarios. La tenemos siempre a mano. Y la tenemos además siempre a mano controlada, insisto en esto, la tenemos siempre a mano controlada. Cuando abro el grifo de casa, el agua que está saliendo en ese momento, sabemos que ese día ha sido controlada. Cuando abro una botella de agua envasada o cuando paso ese agua a través de un filtro que me he podido instalar en casa, ese agua ha dejado de estar controlada. Si el filtro está en buenas condiciones, genial, pero si el filtro no está en buenas condiciones, pues no. Yo trabajo en un laboratorio, como me decía antes José Antonio, y llevo muchos años. Y aproximadamente podría decir que en el Levante se utilizan muchos equipos de ósmosis inversa. La ósmosis inversa es el tratamiento que se hace en las desaladoras. Son membranas, se hace pasar el agua a través de estas membranas, las membranas son muy pequeñas, con lo cual todas las sales se quedan de este lado, son rechazadas y solo pasa agua con muy pequeña riqueza en sales. Estos filtros, los análisis que hemos hecho, es que aproximadamente diría que el 80% de las aguas que particulares me han traído al laboratorio estarían clasificadas como aguas no potables. Todas están contaminadas, o la mayoría de ellas están contaminadas microbiológicamente. Nosotros hicimos una experiencia en el laboratorio, compramos 5 equipos de ósmosis inversa y 3 o 4 jarras de estas de tratamiento. Y estuvimos durante un año sometiéndolas al ritmo que se someterían en una vivienda de 4 miembros, ¿vale? Le sacábamos del orden al cabo del día entre 6 y 8 litros. Y cada 15 días hacíamos unos análisis de esas aguas. Bueno, de los 5 equipos de ósmosis inversa que pusimos, 4 de ellos, al poco tiempo ya el agua que nos daban ya no era potable. Microbiológicamente estaba contaminada con Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que coloniza en las instalaciones cerradas, es una bacteria que se analiza en las aguas envasadas precisamente porque en los circuitos cerrados coloniza las instalaciones. Todas tenían esta bacteria. Todas las aguas de las 4 menos una, porque este equipo tenía, además del tratamiento que tenía unas lámparas de ultravioleta. El ultravioleta es un bactericida que ataca al ADN de las células, con lo cual mataba las células. ¿Qué sucedía? Que el agua salía caliente, porque la luz ultravioleta calentaba. Y entonces, claro, la gente no le gusta tener esto porque si la voy a consumir directamente el agua me sale un poco caliente.
pero la mayoría, y es el equipo más caro que hay en el mercado, la mayoría de la gente utiliza equipos mucho más baratos, que ya os digo que la experiencia que nosotros tuvimos es que los 4 de ellos estaban mal. En las aguas, en la jarra prita, nos llevamos la misma sorpresa, a poco que alargáramos, una de ellas mal desde el primer momento. Había una marca que sí que salía bien, pero en el momento que alargábamos un poquito la vida útil del filtro, que no seguíamos las recomendaciones de cambiar el filtro al mes, que era lo que nos indicaba el fabricante, pues nos volvíamos a encontrar con que las aguas salían contaminadas. ¿Por qué? Porque estas jarras tienen unos filtros de carbón, los equipos de osmosis también. Los filtros de carbón son un lecho bacteriano, ahí pueden proliferar las bacterias y terminan soltándose en el agua que vamos a consumir. La idea en principio está bien, porque decimos, el agua me viene hasta el grifo de mi casa en perfectas condiciones, viene clorada, sé que no ha sufrido contaminaciones en la red, pero, y en el momento de beberla la filtro por carbón activo, elimino ese cloro e inmediatamente me la consumo. Y la consumo ya sin ese sabor a cloro, pero hasta 30 segundos antes el agua tenía cloro y estaba en perfectas condiciones. Pero ¿qué sucede? Que este carbón activo se nos puede volver en contra, porque con el tiempo se puede convertir en un lecho bacteriano. Al principio no. Y los filtros de osmosis pasa lo mismo, se convierte en un lecho bacteriano que en cuanto hay agua y el carbón sabéis que es fuente de vida. O sea, nosotros de hecho para crecer algunas bacterias en el laboratorio le ponemos medios de cultivo ricos en carbón, o sea que lo necesitan como sustrato para vivir, con lo cual es muy fácil que proliferen las bacterias. Bueno, otra cosa que me parece importante es que tenemos un servicio de atención al cliente en las empresas suministradoras diario, con una atención telefónica, y que cuando le llega alguna reclamación del cliente hay un servicio de atención al ciudadano que se va a desplazar a nuestras viviendas, nos va a atender, va a ver si el problema es interior, va a llevar ese agua a analizar al laboratorio y por tanto va a determinar si hay un problema interior o un problema exterior, porque si vemos un problema en el interior de la vivienda, lo que vemos es cómo está a la puerta de la cometida y ver si le decimos al ciudadano si el problema es interior o el problema es externo. Si es externo es responsabilidad nuestra, obviamente si es interno, pues hay que decirle al ciudadano que revise sus instalaciones. Es muy importante también lo que nos pasa, en algunos edificios tenemos depósitos, estos depósitos tienen que limpiarse. Hay una reglamentación que indica que hay que limpiar los depósitos una vez al año. No se hace y entonces muchas veces el mal sabor que tenemos en las viviendas, en los grifos de nuestra casa, se debe a que las instalaciones del propio edificio no están convenientemente mantenidas, con lo cual nos pueden estar aportando pues compuestos indeseables. Y creo que os estoy aburriendo porque nadie decís nada. Y por último os decía que es un agua mucho más barata. Pues va a depender qué tipo de agua consumamos, pero aproximadamente, dependiendo en la zona que vivamos, en la zona del Levante el agua es bastante más cara que el agua de aquí, el precio que tenéis aquí no lo sé, pero tirando por lo alto, pues una persona puede consumir pues unos 90, 1 euro al año si consume agua del grifo, para beber, y si consume agua envasada, pues depende. Si consumo el agua más baratita, pues me puedo gastar 100 euros al año, pero luego hay otras aguas que tienen más prestigio, no porque sean mejores, sino simplemente porque tienen más prestigio, y lo que hacemos es incrementar mucho el coste. Y no estamos teniendo en cuenta, que me parece muy importante, el coste medioambiental. De momento el coste medioambiental nadie habla de él, porque parece que el planeta lo traga todo. O sea, el plástico queda ahí, la depuración, las cuentas, lo que gastemos en depurar aguas en problemas médicos por lo que nos pueden estar generando inmunológicos, no lo estamos contando, pero entiendo que en breve empezaremos a cargar el coste médico y el coste medioambiental a esto. Por tanto, considero que es de responsabilidad cívica, o yo al menos así lo quiero transmitir, el que empecemos a sopesar. Cuando bebo un agua y elijo un agua, si la elijo exclusivamente por su sabor, y eso me lleva a un agua envasada, pues obviamente me estaré dando más placer al paladar. Pero, ¿por qué no empezar a pensar en otras razones? Seguro que si pensamos, a cada uno se nos ocurren razones que aquí no me están saliendo, pero seguramente, o en mi caso al menos, cuando he hecho esta comparativa y vivo en la zona más desfavorable en cuanto al sabor, insisto, la balanza del agua del grifo pesa mucho más.
tiene muchos más motivos por los cuales decantarme a consumir agua del grifo. Y os invitamos a ello, os invitamos a que consumáis agua del grifo, no solo en casa, sino cuando salgamos. Perdamos ese miedo a decir a los restaurantes, ponme un agua del grifo, si necesitas cobrármela, me la cobras. A mí me parece una barbaridad, obviamente, que nos cobren 2 euros por una botella de litro de un agua de grifo, pero y entiendo que si lo empezamos a exigir, dejarán de hacer esto, ¿vale? Porque me parece que es un derroche que no nos debemos de permitir. Tenemos que cuidar el planeta y, por tanto, pues, insisto, os invitamos a que seáis embajadores de esta idea y que nos ayudéis a que la gente confíe en el agua del grifo y a consumir menos botellas de plástico.